en compartir un espacio con nosotros. Ellos tendrían que estar con el kirchnerismo en realidad. Hola Hugo, buenas tardes para todos. Así es, ya estamos aquí en el Congreso. Hay una serie de reuniones de la mesa de enlace con los diferentes bloques de los diputados y tenemos la gentileza de estar con Javier Milei, también con Victoria Villarruel, ambos diputados que obviamente van a tener en un ratito nada más con la mesa de enlace diferentes y diversas reuniones. Javier, ¿qué expectativa, qué propuestas, qué esperan para las reuniones de hoy? Bueno, nosotros esperamos recibir a la mesa de enlace para que nos cuenten cuáles son los problemas que ellos están enfrentando. Igual nosotros tenemos un fluido diálogo con la gente del sector agropecuario y en ese sentido también hemos hecho algunas acciones para contribuir a que mejore el sector y para que se le quite la del Estado de encima. Así que creemos que vamos a tener un diálogo muy fructífero. Ahora, Javier, Javier Milei los escucha. Sí, gracias, Jean. Javier, hay medidas en el campo, inquietud. Sí, Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Te decía que el campo está inquieto, con marchas, con movilizaciones. ¿Ustedes, desde el punto de vista político, acompañan eso o más allá de estar en contra de las retenciones, se van a mantener al margen de lo que el campo diga? Nosotros creemos que el reclamo del campo es absolutamente justo y que, el campo está siendo expropiado violentamente vía retenciones. Además, el problema del diferencial entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo le genera una ecuación económica financiera que verdaderamente es desastroso y el gobierno, en lugar de tratar de corregir esta situación, digamos, la profundiza y no tiene ninguna intención de corregir las cosas, y cuando mejora el precio internacional de los bienes del sector agropecuario, lo único que se le ocurre es cobrarle más retenciones. Por lo tanto, en ese sentido, me parece que tienen todo el derecho de manifestar su malestar, porque si del gobierno dependiera, los termina enviando a la quiebra o los convierte en esclavos. Pablo, tenés una pregunta para Milei. Sí, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué decís? Te quiero hacer una pregunta política, puede ser un poco antipática, pero vos seguramente me la contestes. ¿Qué tal, Pablo? Bien, muy bien. ¿Vos crees que para el futuro de la Argentina es mejor que Alberto Fernández siga junto a Cristina Kirchner o corte con Cristina Kirchner? Hablando de la gobernabilidad, la estabilidad, la institucionalidad. Sería muy irresponsable de mi parte contestar eso. Eso es un problema de la coalición gobernante y que los problemas entre ellos los arreglen entre ellos. No, pero para el país. El único problema es que, digamos, las peleas dentro de las coaliciones después termina afectando negativamente. Bueno, de esas peleas que ellos tienen, lo único que hacen es perjudicar a los argentinos. Vos fijate que con el desequilibrio que tiene la macroeconomía argentina, por ejemplo, tenemos un desequilibrio monetario que es el doble del que teníamos en el Rodrigazo. ¿A vos qué te parece? O sea, partiendo de 10 veces más de pobres. O sea, todas las crisis y las hiperinflaciones se precipitan por caídas de demanda de dinero como consecuencia de una crisis política. Lo que están haciendo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es jugar en la cubierta del Titanic. O sea, y en el medio están todos los argentinos que son los únicos que no tienen votos. ¿Vos pensás que esto es como el 89 o parecido al 89? No se parece más a la lógica del Rodrigazo. Sí. Pero se parece más al Rodrigazo, pero digamos, pero si la precipitación de la caída de la demanda de dinero es muy abrupta, podrías tener un escenario parecido al del 89, porque fíjate que si la demanda de dinero en el 89 cayó a 0,2% del PBI, eso quiere decir que vos podrías multiplicar los precios por 60 aún sin emitir un solo peso. Eso es básicamente 5.900% de inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, una situación como la del 89 no es descartable. O sea, pero tendrían que estar haciendo ya directamente cosas de una gravedad política institucional grosera, ¿no? Ahora, ¿quién es más responsable, Cristina Fernández o Alberto Fernández en esta coalición en problemas o a punto de romper? Los dos son responsables, porque, digamos, Cristina es la dueña de los votos y él es el que aceptó ser el títere. Pero él dijo que no es un títere, lo egresó y dijo que es el presidente, además. Bueno, le sale bastante mal en los hechos. Javier, una parte de la política te tiene cada vez más miedo, porque vos entraste rápido, creciste rápido. ¿Te ves realmente con chances competitivas para 2023? La casta tiene miedo, sí. ¿Vos creés que podés ser Sí, presidente absolutamente en 2023? creo que tenemos chances ciertas y sí, definitivamente creo que el 2023 podría tener un presidente liberal salido de la expresión de la libertad avanza, y de hecho estamos trabajando en eso, estamos construyendo el gabinete en la sombra y estamos haciendo un trabajo absolutamente responsable porque sabemos que existen chances ciertas de que podamos llegar a la presidencia. Tengo a Fausto Spetorno, está con nosotros, por supuesto, y queremos sumarlo porque no se parece al 83, aunque hay algún riesgo, no de hiper, pero en una situación similar. ¿Se parece al 2008, Fausto? Digo, pensando en el campo. No hablé del 125. 83, no hablé del 83. Del 89, perdón. 89. A ver, a mí yo estoy de acuerdo con Javier, es más parecido el escenario al Rodrigazo, a la época previa al Rodrigazo, 74, 73, 74, que al 89. Si uno mira un poquito la evolución de la inflación en la historia argentina, nos llevó varias décadas llegar al bombazo de la hiperinflación. Más o menos, a grandes rasgos, vos terminaste la década del 50 con una inflación del orden del 30, la del 60 se te fue al 50, 45, 50.
50, 70, ya ahí fue el Rodrigazo y pasaste con el Rodrigazo el 100%, el 200%, después del 80 empezó a picar hasta el tema de la hiperinflación. Fue un periodo largo hasta llegar a la hiper, porque es una destrucción muy grande de la demanda de dinero. La hiperinflación, como decía Javier, no es igual que la inflación, es otra enfermedad, es cuando la gente rechaza el dinero. Por eso dice Javier que la demanda de dinero es lo importante. Si la demanda de dinero se te cae abruptamente, lo que está diciendo es que la gente no quiere más el peso no vale nada, es rechazado y por lo tanto los precios tienden a infinito. Claro. Eso es la hiper. Acá lo que tenés es seguir financiando el déficit fiscal con emisión monetaria. Obviamente la demanda de dinero va retrocediendo porque ahorrar en pesos hoy es más peligroso que gritar a favor de River en la barra brava de Boca, ¿no? Entonces lo que sucede es que obviamente hay una caída en la demanda de pesos, pero todavía la inflación es puramente por emisión monetaria y financiamiento del tesoro, ¿no? Y quería sumarte lo de Javier, el tema de las 125, del recuerdo del 2008, ya que estamos mirando para atrás, porque este escenario me parece que tiene algún condimento de los peores momentos de la Argentina. Algunos dicen incluso también vinculado al 2001. Javier. Bueno, a ver, vamos por partes. Ciertamente es nuevamente un avance sobre el derecho de propiedad del sector agropecuario. O sea, y el campo reaccionando de la misma manera. Pero la macroeconomía que vos tenías en ese momento era muchísimo más sólida que la que tenés hoy. Hoy, digamos, tenés una brecha cambiaria en torno al 100%, tenés el déficit fiscal, digamos, que lo deciden bajar a velocidad de tortuga embarazada, tenés un desequilibrio monetario de 10 u 11 veces a 1. Entonces, la verdad que tenés un PBI per cápita que es 14% por debajo del que tenías en el 2011, con un nivel parecido al del 73, con una productividad del año 50, con 45% de pobres, digo, con 11% de indigentes, o sea, 5 millones de personas. Es decir, está todo dado para que vos tengas una explosión con características sociales verdaderamente graves. O sea, y lo único que hacen es traer todos esos fantasmas. Entonces, digo, le ponen elementos adicionales que, fíjate que Fausto más o menos te señaló lo mismo. O sea, que son todos elementos de crisis política que disparan abruptas caídas en la demanda de dinero. Es decir, todavía no ocurrió, pero la realidad es que en algún momento de esa situación vos tenés el estrangulamiento externo y vuela. Es decir, es lo que le pasó a Celestino Rodrigo. Se quedó sin reserva, tuvo que devaluar y ahí la inflación pasó del 30 al 180%, claro, y al año siguiente estaba en el 400%. Y permitime que te cuente que Gustavo Segreda ahora nos va a decir cómo Bolsonaro, para bajar la inflación, baja impuestos. Es decir, lo que está haciendo Brasil y lo que hacen otros países de la región, muy opuesto a lo que hacemos nosotros. Hola Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Un saludo grande para Javier y para Fausto que están ahí. Bueno, precisamente es lo que siempre se defiende, ¿no? Esta problemática de si se suben los impuestos, se bajan los impuestos. Brasil ha hecho una reducción de impuestos significativa. Primero bajó el 25% de un impuesto que es a la producción industrial. Todo aquel producto que requiera de un proceso industrial bajó el 25% la alícuota a nivel nacional. A fin del año pasado había bajado el 10% todas las alícuotas del arancel externo común a productos que llegan a Brasil, que pagan un impuesto de importación y que han sufrido en este caso la reducción del 10%. Y en esta semana bajó a cero todo el impuesto de importación de cualquier producto que esté vinculado a la canasta familiar. Esto con el objetivo de hacer una reducción también en la tasa de inflación. Lo que la justicia todavía no le permitió, y Bolsonaro está pleiteando, es hacer una reducción también en dos contribuciones sociales. Sí. Para los combustibles, precisamente para bajar también la carga tributaria de los combustibles que ha aumentado mucho en los últimos días. ¿Y por qué no le permite esta baja? Porque es un año electoral y la justicia entiende que esto puede ser considerado una herramienta a favor de su... Gustavo, perfecto el informe y nos da un panorama de la región y particularmente de nuestro vecino de Brasil, muy distinto a lo que hacemos entre nosotros. Te mando un abrazo, hasta cualquier momento. Otro para ustedes. Javier, Bolsonaro está haciendo, bueno, lo contrario de lo que hace Alberto Fernández. Si te tocara ser presidente, ¿tomarías ese camino, Milei? Igual quiero hacer una aclaración. Cuando vos modificás los impuestos, lo que vos vas a estar haciendo es trabajar sobre el nivel de precios, no sobre la inflación. Porque la inflación tiene que ver con los problemas del desequilibrio del mercado monetario. Es decir, si vos bajás impuestos, pero seguís emitiendo a mansalva y se te cae la demanda de dinero, vas a tener inflación. O sea, modificar los impuestos es como que, ¿me entendés? O sea, si te modifico, no sé, el IVA, ¿me entendés? O sea, estarás un escalón abajo, pero no sobre la tasa de variación. Me parece que eso hay que aclarar bien esa cuestión. Ahora sí, dime la pregunta. No, Hugo, que justamente es una visión muy distinta a la que aplica nuestro gobierno, la que está aplicando Bolsonaro, bajando impuestos. ¿Esa sería una idea para un proyecto de Libertad Avanza que dirigís? Sí, obviamente. Nosotros, o sea, estamos fuertemente comprometidos en devolverle la libertad a los seres humanos y como
parte, digamos, de devolverle la libertad es achicar el tamaño del Estado. Digamos, cuanto más Estado tenés, menos libertad tenés. Por lo tanto, la idea es achicar el Estado y eso implica bajar el gasto público y bajar los impuestos, obviamente. La última, danos un anticipo de lo que va a ser la reunión con la mesa de enlace, Javier. Bueno, vamos a estar escuchando junto a la doctora Victoria Villarroel, que somos parte de la Libertad Avanza. Lo que vamos a hacer es escuchar, digamos, cuáles son sus problemáticas y mostrarle cuáles son las distintas propuestas que nosotros hemos estado impulsando para ayudar no solo al sector, sino a la Argentina y para ver si podemos, digamos, incorporar nuevos elementos para hacer más cosas todavía. Claro. Siempre me queda esta pregunta para hacerte, si es que se van a acercar a Juntos por el Cambio o no. Me vas a decir que Juntos por el Cambio se tiene que acercar a ustedes, pero sacando eso, ¿puede haber una alianza finalmente? No, nosotros no nos vamos a acercar a un proyecto que tiene una perspectiva socialdemócrata o, digamos, colectivista. Nosotros, o sea, solamente nos alineamos con personas que decidan abrazar las ideas de la libertad. Y, digamos, ni el ala de la reta, que es la socialdemocracia, ni el ala de los radicales, que es la Internacional Socialista y la Coalición Cívica, que es todavía más de izquierda, digamos, pueden, digamos, o sea, compartir un espacio con nosotros. Ellos tendrían que estar con el kirchnerismo, en realidad. Gracias, Javier. Un abrazo. Un abrazo a Villarroel también, que está contigo.